días, niños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero y estén con excelente salud y han tenido un excelente fin de semana. Iniciamos una semana más con las clases a distancia. Échenle muchísimas ganas para que puedan realizar sus actividades, así como lo han venido haciendo otros días anteriores. También quiero agradecer por todo el esfuerzo que han venido mostrando y por todas las ganas que han venido echando todas estas sesiones. Hay que estar concentrados. En la sesión de hoy, lunes 19 de octubre, estaremos necesitando tanto tu libreta y libro de formación cívica y ética, tu libreta y libro de historia y tu guía. Concéntrense, por favor, y tengan su material a la mano y listo para que no se me distraigan. Espero sus evidencias completas con su nombre, con la fecha, con el título bien claras. Recuerden que todo eso cuenta para estas clases a distancia. Hay que hacerlos de manera correcta, ¿sale? Hay que poner muchísima atención a las explicaciones para que ustedes puedan realizar sus actividades. Cualquier duda, recuerden que yo estoy disponible para que ustedes me lo pidan sin ningún problema, sin ninguna pena, por favor. Comenzamos con la clase del día de hoy. Concéntrense. Iniciamos con tu primera actividad. Vas a necesitar tu libro de formación cívica y ética y tu libreta de formación cívica y ética. Vamos a trabajar el tema de integridad. Tú vas a identificar qué significa integridad, también qué significa integridad física y moral y qué es lo que puede perjudicar tu integridad. Pero ¿alguna vez ustedes han escuchado hablar tanto de integridad física y moral o situaciones que afectan alguna de estas dos integridades? Ok, yo te voy a explicar primero lo que significa integridad. Integridad se refiere a estar sanos nosotros. También a no haber tenido contacto con cosas negativas en tu vida diaria. Otro concepto que hemos retomado aquí es que no has tenido daños físicos ni emocionales. La integridad es cuando nosotros estamos bien, estamos enteros, no hemos tenido ninguna dificultad ni ningún problema. Estar íntegros es no haber tenido contacto con algún aspecto negativo en tu vida diaria, como por ejemplo alguna situación de riesgo, algún problema de drogas, algún problema de adicción, algún problema alimenticio e incluso cualquier situación de riesgo que tú hayas tenido en casa o en la calle. No haber tenido contacto con aspectos negativos, eso es integridad. Estar bien tanto física como emocionalmente. Pero hay dos tipos de integridad. Integridad personal o física e integridad moral. ¿Qué significa cada una de ellas? Integridad física es cuando tú tienes buena salud o es aquella persona íntegra que posee una amplia gama de actitudes y capacidades, que tiene capacidad para realizar lo que ella se proponga, ¿sale? Una persona con integridad física es aquella que no se queda con una sola actividad, que lucha por realizar varias actividades al mismo tiempo. Se mueve en distintas áreas que conoce esta persona, tiene diferentes habilidades. Por eso se le dice que tiene buena integridad física o personal. Si tú estás bien de salud, eso significa que tienes una buena integridad física. Si tú realizas varias actividades al mismo tiempo y luchas por estar en varias áreas de conocimiento, eso significa que tienes buena integridad física o personal. Pero ahora, ¿qué significa la integridad moral? La integridad moral es cuando una persona es capaz de tomar sus propias decisiones, pero respetando sus ideales, sus creencias, sus conocimientos y sus aptitudes. También toma decisiones por ella misma y resuelve sus propios problemas. Estas personas que tienen integridad moral buscan el bienestar de él mismo, pero también buscan el bienestar de la otra persona. Respetan los ideales del compañero y lucha también porque el compañero esté bien. Esta persona que tiene buena integridad moral es cuando sus ideas y sus acciones
concuerdan. Por ejemplo, cuando ella piensa, no voy a realizar eso porque está mal, y respeta ese pensamiento, no hace lo contrario. Por eso se dice que una persona tiene buena integridad moral, cuando respeta sus ideales y en base de eso actúa. Por eso les digo que una integridad moral tiene que ver o está relacionada con los pensamientos, comportamiento, ideas, creencias y la forma de actuar de las personas. Es un punto muy importante que las personas que tienen integridad moral son las que buscan el bienestar por el compañero o por el prójimo y por él mismo, pero respetando los puntos de vista de todos y es congruente con sus ideas y lo que hace. ¿Entendido? Bueno, hay que tener muy en cuenta que la integridad tanto física como moral es muy vulnerable. ¿Qué significa muy vulnerable? Que puede ser afectada por diferentes situaciones. Algunos ejemplos de situaciones que afectan las integridades tanto física o personal como moral son las siguientes, aunque hay infinidad de situaciones. Yo te voy a dar un ejemplo. No cuidar mi salud. El que tú no cuides tu salud es una situación que puede afectar tu integridad física y moral. Otra es no respetar las ideas de los demás. No respetar a tu compañero también te lleva a tener problemas en tu integridad moral. Otra es romper las reglas. Es muy importante respetar eso, porque el no respetar las reglas te va a llevar a tener una integridad moral negativa. No cumplir con mi palabra es otra situación que te puede afectar en ambas integridades. También el no controlar tus emociones afecta muy frecuentemente la integridad física y moral. Distintas situaciones de riesgo, como les mencionaba anteriormente, las adicciones, los problemas alimenticios, también alguna situación de riesgo que tú pases en casa, en la calle, en la escuela, todo eso afecta tu integridad tanto física como moral. ¿Cómo nosotros podemos prevenir esas situaciones? Bueno, las podemos prevenir controlando nuestras emociones, respetando a los demás, respetando las reglas, también cuidando nuestra salud, entre otras. Depende de nosotros mismos que tengamos buena integridad física y buena integridad moral. Cada uno de nosotros la tiene y cada uno de nosotros tiene sus propios ideales y sus propios pensamientos y hay que ser congruentes con esos ideales y pensamientos y como nosotros actuamos. Que otra persona no nos venga a cambiar nuestras creencias e ideales para que así no nos pueda afectar nuestra integridad física ni nuestra integridad moral. Recordemos que la integridad física se refiere a aquella persona que está con buena salud, a aquella persona que posee una amplia gama de actitudes, de capacidades, que se mueve en diferentes áreas de conocimiento. Esa persona que tiene buena integridad física nunca ha estado en contacto con algún mal o con algún comportamiento negativo o con alguna situación de riesgo. La integridad moral es cuando la persona es capaz de tomar sus propias decisiones respetando a los demás, así como también respetando sus ideales, creencias, habilidades, aptitudes y lo que la otra persona también piense. También la integridad moral es cuando la persona se preocupa por el bienestar de la otra persona y del propio. Hay que tener muy en cuenta estas situaciones que nos pueden afectar nuestras integridades para tratar de evitarlas. ¿Ok? Ahora sí, con esta explicación pasamos a realizar la actividad número 1. En esta actividad vas a escribir y responder en tu cuaderno el siguiente cuestionario, apoyándote en tu libro de formación cívica y ética, página 13, 14 y 15. La primera pregunta dice, ¿qué es la integridad? La número 2, ¿qué es la integridad física? Número 3, observa las imágenes de la página 14 y responde, ¿qué situación de riesgo observas? Derecho que afecta y la consecuencia. Número 4, ¿qué es la integridad moral? Número 5, ¿qué afecta nuestra integridad moral? Número 6, escribe 3 acciones que cuidan tu integridad. Esta es una respuesta libre. ¿Por qué libre? Porque no la encontrarás en tu cuaderno. Esta va a ser una respuesta tuya. Tómate el tiempo necesario para realizar esta actividad. Una vez que la termines, pasaremos a la número 2.
Continuamos con la actividad número 2. Para esto ustedes necesitarán su libreta de historia y su libro de historia. Vamos a trabajar en esta sesión un acontecimiento llamado la Guerra de los Pasteles. Van a identificar ustedes por qué surgió o por qué se le llamó la Guerra de los Pasteles y contra qué país fue. Pero ustedes han escuchado hablar en alguna parte de la Guerra de los Pasteles. ¿Saben qué país estuvo involucrado en ese acontecimiento o por qué surgió ese acontecimiento? Yo les voy a ir explicando uno por uno en orden qué fue lo que pasó en ese acontecimiento o en esa guerra. Hay que poner muchísima atención para que puedan ustedes aprender todo lo relacionado con esta Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles fue un acontecimiento que inició el 27 de noviembre de 1838. Pero, ¿ustedes por qué se imaginan que sucedió este acontecimiento? Bueno, pues después de la Guerra de Independencia, varios empresarios y comerciantes de otros países vinieron a invertir aquí a México. Y uno de ellos fueron los del gobierno de Francia, algunos comerciantes y empresarios. Pero el problema empezó cuando las propiedades y negocios de estas personas extranjeras empezaron a resultar dañadas. ¿Pero por qué? Debido a ciertos enfrentamientos que había aquí en México con distintos grupos sociales. Y todos los pleitos que había empezaron a dañar estos negocios y estas propiedades. Posteriormente, como México estaba demasiado endeudado con préstamos de otros países, comenzó a pedir préstamos a esos empresarios y comerciantes, tanto de aquí de México como del extranjero, y más a los franceses. A esos comerciantes y empresarios franceses, México les empezó a pedir préstamos forzosos. Y posteriormente, estos comerciantes y estos empresarios se quejaron con su propio gobierno y les explicaron que no estaban de acuerdo con esos préstamos que les hacía el gobierno de México. Ellos no querían prestar, pero se veían obligados debido a que aquí estaban invirtiendo y trabajando. Ese es el punto número 3. Posteriormente, debido a todos esos pleitos que habían, empresarios franceses exigían a México que les pagaran todos los daños que les habían hecho a sus propiedades. Ellos exigían 600,000 pesos, ya que se juntaron entre todos los dañados y juntaban una cantidad mayor a 600,000 pesos. Era una cantidad exagerada que ellos mismos pedían, pero ellos decían que todo eso era lo que habían perdido o se les había dañado la propiedad a causa de esos pleitos de los grupos sociales que había aquí en México. Posteriormente, un pastelero francés exigió que le pagaran 60,000 pesos, ya que decía que su negocio había sufrido daños a causa de esos pleitos que le dañaron toda su mercancía de pasteles. Ahí fue donde empezó el problema real con México y Francia, a causa de este rey pastelero que exigía a México que le pagara esos 60,000 pesos por su daño a la propiedad de pasteles. Entonces, el gobierno de Francia vio que México no pagaba a esos empresarios y a esos comerciantes. Por lo tanto, mandó barcos de guerra en 1838 y fue ahí donde empezó la Guerra de los Pasteles, que se le titula así, con México y Francia. Cuando Francia vio que México no pagaba esa deuda con los empresarios, mandó estos barcos de guerra al Golfo de México y lo primero que bombardeó o atacó fue el puerto de Veracruz en San Juan de Ulúa. Ahí fue donde comenzó la guerra contra el gobierno francés. Esto con la intención de bloquear el comercio internacional de México y que nuestro país le pagara la deuda a todos los franceses que habían quedado perjudicados por esos pleitos internos con los grupos sociales que habían tenido aquí en México. Eso era el objetivo de Francia, bloquear el comercio internacional y que México le pagara la deuda a ese pastelero que reclamaba y a todos los demás empresarios. Debido a todos estos ataques que Francia le hizo a México por el Golfo de México y el puerto de Veracruz, nuestro país aceptó pagarle a Francia cierta cantidad de dinero debido a estos daños que los mismos mexicanos les habían hecho a los empresarios de Francia, pero aceptó adelantarle 200,000 pesos para que les restara 400,000. Con eso, el gobierno de Francia se retiró
del Golfo de México y del puerto de Veracruz, terminando así la Guerra de los Pasteles. Por eso se le titula Guerra de los Pasteles, porque se dice que comenzó a causa de un rey pastelero que reclamaba a que le pagaran o le liquidaran todos los daños que habían causado esos pleitos o esos revuelos de grupos sociales a su negocio de pastelería. Y por eso se le tituló así la Guerra de los Pasteles. Hay que poner mucha atención con los acontecimientos que yo les marqué uno por uno, porque todo eso fue lo que provocó que se desarrollara esta guerra con Francia. Recordemos, la Guerra de los Pasteles inició el 27 de noviembre de 1838 debido a una deuda que tenía el gobierno mexicano con empresarios franceses y con comerciantes franceses debido a que habían sido perjudicadas sus propiedades. Y el que reclamaba más era el rey pastelero, y ahí fue donde empezó el problema. Recordemos que los barcos de Francia llegaron al Golfo de México, al puerto de Veracruz, que fue donde bombardearon primero. Como ustedes se fijarán, después de la Guerra de Independencia vinieron otros acontecimientos que también afectaron a México y junto con eso a otros países. Entonces, con esta explicación que les acabo de dar de la Guerra de los Pasteles, vamos a realizar la actividad número 2. Lo que realizarás en esta actividad es completar las siguientes afirmaciones sobre la Guerra de los Pasteles. Vas a apoyarte en tu libro en la página 34. Vas a seguir una a una las afirmaciones en orden y buscarlas en tu libro. Recuerda leer con atención cada una de las afirmaciones y concentrarte para que puedas realizar tu actividad. Tómate tu tiempo para que realices de manera adecuada esta actividad y cuando la termines pasaremos a la número 3. Llegamos a la actividad número 3. Te vas a ubicar en tu guía en la página 294. Vamos a trabajar con los temas que hemos venido viendo de nuestra materia vida saludable, pero ahora vamos a englobar 2. Consecuencias de las adicciones y de los trastornos alimenticios. Hay que recordar que ambos nos afectan a la salud, pero cada uno tiene diferentes definiciones. Hay que recordar qué son las adicciones y qué son los trastornos alimenticios, así como también cuáles son los más comunes. Yo te voy a recordar de nuevo. Dijimos que una adicción es la dependencia que tiene la persona, tanto física y emocionalmente, a algún tipo de sustancia o algún tipo de acción o de situación. Recordemos que hay infinidad de adicciones, ¿sale? Y estas nos afectan tanto físico como emocionalmente. Estas adicciones, recordemos que afectan nuestro funcionamiento del organismo de cada uno de nosotros si es que la llegamos a experimentar alguna adicción. Recordemos que a veces, debido a la etapa que atravesamos en la adolescencia, cada uno de nosotros tenemos diferentes emociones y sentimientos. Estos mismos nos llevan a veces a sentirnos solos, a sentirnos tristes o incluso a querer hacer lo que el compañero hace, a imitar a la otra persona o a ser aceptado en la sociedad. Por lo tanto, caemos en diferentes tipos de adicciones o de trastornos alimenticios. ¿Ok? Dijimos que un trastorno alimenticio es cualquier conducta de alimentación peligrosa para tu salud. Ambos, tanto las adicciones como los trastornos alimenticios, nos afectan, recordemos que físicamente y emocionalmente. Algunas de las adicciones más comunes son la adicción al alcohol, la adicción al tabaco y la adicción a las drogas. Recordemos que la adicción al alcohol es cuando la persona ingiere en demasía alcohol o depende de esa sustancia para poder sobrevivir y no puede dejar de estar consumiéndola. También el tabaco es cuando la persona ingiere en demasía tabaco, ya sea en forma de cigarro, de puro o de pipa, y depende de esa sustancia para vivir. No puede dejar de consumirla. Siente que si lo deja, se va a morir o no va a poder salir adelante. Es una dependencia que tiene. Y a las drogas es cualquier dependencia que tiene esta persona a estar ingiriendo sustancias tóxicas y siente que no va a sobrevivir si deja de consumirlas. Recordemos que estas adicciones nos dejan consecuencias negativas. ¿Cuáles consecuencias negativas nos pueden dejar?
daños a nuestra salud. ¿Por qué? Porque nos afectan el sistema nervioso, ya que nos van matando neuronas. También nos afecta el sistema circulatorio, ya que nos afecta el corazón. También nos afecta el sistema digestivo, nos afecta el estómago. Y también el sistema respiratorio, porque nos afectan los pulmones, entre otras partes del cuerpo. Recordemos que nos afectan todo nuestro cuerpo y el funcionamiento de nuestro organismo. También nos llega a provocar problemas familiares. ¿Por qué familiares? Porque nos peleamos con nuestros papás, con nuestros primos, etc. Entonces no encajamos en nuestra familia, por lo tanto nos vamos de casa y nos provoca otros problemas con nuestra familia. También problemas sociales. ¿Por qué se dice problemas sociales? Porque tenemos problemas para relacionarnos con las personas. Las personas no nos quieren ya con ellos, no nos aceptan en su grupo debido a las adicciones que nosotros tenemos. Y también problemas escolares. ¿Por qué problemas escolares? Porque abandonamos la escuela, reprobamos materias, etc. En sí, estas son las consecuencias que pueden tener las adicciones, e incluso si la persona no deja de ser adicto, lo puede llevar a la muerte. Algunas de estas personas llegan a sufrir accidentes, tanto en casa, en la escuela o en la calle. Ahora pasamos a identificar los trastornos alimenticios más comunes. Los que habíamos trabajado eran la anorexia, la bulimia y comer compulsivamente. Dijimos que la anorexia era cuando la persona tenía una percepción errónea de su aspecto físico, que esta persona estaba en la creencia de que estaba subida de peso, pero en sí no, en sí tenía un peso normal. Ese tipo de personas que sufren ese trastorno, recordemos que tiene miedo a subir de peso y por lo tanto dejan de comer o comen poco, hacen muchísimo ejercicio, toman muchísima agua, porque si comen les da miedo a subir de peso. Siempre viven con ese temor, ¿sale? La bulimia está ligada a la anorexia debido a que sigue el mismo propósito de no subir de peso, pero estas personas ingieren muchísimo alimento y después les entra un sentimiento de culpa, por lo tanto se provocan volver ese alimento mediante el vómito o laxantes para provocarse diarrea. Y debido a ese sentimiento de culpa de no subir de peso. La otra es comer compulsivamente. Comer compulsivamente es cuando la persona come sin control y no tiene sentimiento de culpa, sigue pensando en comer y en comer y en comer. Cada uno de estos trastornos alimenticios tiene diferentes consecuencias. Por ejemplo, la desnutrición, la falta de energía debido a que no consumen los nutrientes necesarios para que tu cuerpo agarre esa energía que ocupa durante el día. La obesidad debido a tanto consumo de alimentos con alto contenido calórico, el sobrepeso y la diabetes e incluso problemas del corazón. Y si la persona no se trata estos problemas alimenticios, puede llevarlos incluso hasta la muerte. Se conocen infinidad de casos que han llegado hasta la muerte porque estas personas no se atienden de manera pronta y adecuada. Pero ustedes se preguntarán, ¿se pueden prevenir estos problemas? Claro que se pueden prevenir y yo les voy a decir cómo. ¿Cómo poder prevenir tanto las adicciones y los trastornos alimenticios? Tener comunicación con sus familias, ya que sus papás son los únicos que los pueden comprender y atender. Hay que tener confianza a nuestros padres. Convivir en armonía, respetándonos todos, respetar las ideas de los demás aunque no estés de acuerdo. Rechazar malas compañías. Si alguno de tus amigos te inclina a hacer cosas que tú no quieres, alejarte y recházalo. Negarnos cuando alguien nos ofrezca esa sustancia o realizar acciones que nosotros no queremos. Informarnos de los riesgos que puede tener alguna adicción o algún trastorno alimenticio. Otra es desayunar todos los días antes de irnos a cualquier lugar, a nuestro trabajo, a la escuela o a pasear. Pero lo primero es desayunar para poder tener buena energía para tus actividades del día. Consumir alimentos que están en los grupos del plato del buen comer. Evitar alimentos con alta cantidad calórica. ¿Qué quiere decir? Que los consumas de manera mínima, aunque si los llegues a consumir de vez en cuando. Hacer ejercicio de manera moderada, o sea, no tampoco exageradamente. Se recomiendan 30 minutos al día. Dormir bien, que son las 8 horas diarias, y tomar agua de 2 a 3 litros. Recordemos, niños, que cada uno de nosotros es diferente a la otra persona. No tenemos por qué imitar a nuestro compañero. No tenemos
que ser igual a él. Cada uno tiene sus virtudes, sus defectos y hay que aceptarnos como somos. Y si tenemos algún problema, acercarnos a una persona que nos pueda ayudar, ya que no estamos solos. Si ustedes llegan a sentirse tristes, solos, etcétera, hablen con sus papás. Hay que hablar con una persona que los entienda. Acérquense con una persona que los pueda ayudar, ya que no están solos y hay que salir adelante ante cualquier adversidad y cualquier situación. Con esta explicación que les acabo de dar, pasamos a la actividad número 3 y última. En el punto número 1 de esta actividad, vas a completar cada una de las frases con la opción correcta. Tienes 4 opciones disponibles ahí y son 3 frases las que tienes que completar. En el punto número 2, vas a marcar con una palomita el lugar en donde llevarías a cabo cada una de las medidas para prevenir los trastornos alimenticios y las adicciones. Pueden ser 1, 2 o 3 lugares. Tómate tu tiempo para que realices esta actividad y concéntrate. Muy bien hecho, niños, llegaron al final de la clase. Muchas felicidades. Bien, niños, llegamos al final de la clase. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que hayan puesto mucha atención para que puedan realizar sus actividades. Si tienen algún problema, como se los digo siempre, pueden mandarme mensaje y yo los puedo ayudar. Las evidencias deben de estar claras con su nombre, con la fecha, con instrucciones y con el título y con letra legible. Las espero en el transcurso del día. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo de parte de la maestra Lisbeth y espero que tengan un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.